En el ámbito de los reality shows, pocos programas han captado tanto la atención y el afecto de los espectadores como Recolectores Americanos. Durante más de una década, Mike Wolf y Frank Fritz se han convertido en nombres muy conocidos y se embarcan en un viaje a través del país para desenterrar tesoros y antigüedades olvidados hace mucho tiempo. Su innegable química y su pasión compartida por preservar el pasado los convirtieron en figuras icónicas en el mundo de los reality shows. Sin embargo, detrás de las sonrisas amistosas, los apretones de manos y la camaradería, se escondía una relación mucho más compleja y preocupante. A medida que pasó el tiempo, su vínculo comenzó a deteriorarse y comenzó a surgir una rivalidad latente que eventualmente plantearía preguntas profundamente inquietantes que habían permanecido sin respuesta durante demasiado tiempo. El drama se intensificó cuando surgió un impactante testimonio judicial, en el que Mike Wolf afirmó que Rick Harrison podría haber estado relacionado con lo que alguna vez se consideró una tragedia personal. ¿Podría haber una narrativa oculta y más oscura acechando detrás de la pulida imagen de estas estrellas de televisión? La posibilidad de una verdad más siniestra comenzó a tomar forma, sugiriendo que no todo era lo que parecía en el centro de atención. Frank Fritz, uno de los rostros más queridos y reconocibles de Recolectores Americanos, había sido parte del espectáculo desde sus inicios. Su vasto conocimiento de las antigüedades, junto con su contagioso entusiasmo por descubrir las gemas ocultas de Estados Unidos, lo convirtieron en el favorito de los fanáticos. Sin embargo, detrás de escena, había mucho más en la vida de Frank de lo que los espectadores veían en la televisión. Sus luchas personales, problemas de salud y batallas privadas siguieron siendo en gran medida desconocidas para el público, hasta su prematura muerte a principios de 2021. Frank no había sido ajeno a las complicaciones de salud a lo largo de su vida. Los fanáticos habían expresado preocupación por su apariencia cambiante, fluctuaciones de peso y los efectos a largo plazo de sus problemas de salud. Sin embargo, nadie podría haber predicho el impactante giro de los acontecimientos que pronto se desarrollaría. Inicialmente, se informó que Frank había muerto por complicaciones relacionadas con un derrame cerebral, pero a medida que surgieron más detalles, quedó claro que la situación era mucho más compleja de lo que nadie había anticipado. Lo que parecía una tragedia médica rápidamente se convirtió en un misterio que cautivaría la atención del público. La repentina muerte de Frank dejó a su familia, amigos y millones de fanáticos aturdidos. Si bien las pérdidas repentinas no son desconocidas en la industria del entretenimiento, el fallecimiento de Frank dejó una inquietante sensación de ambigüedad y confusión. A primera vista, todo parecía ir como de costumbre. Recolectores Americanos siguió siendo un programa exitoso y la larga amistad de Frank con Mike Wolf parecía estable. Pero debajo de la superficie, comenzaron a formarse grietas, y quienes mejor conocían a Frank comenzaron a notar cosas que no cuadraban del todo. A pesar de su demostración pública de dolor, el comportamiento de Mike Wolf después de la hospitalización de Frank llamó la atención. Mientras la familia y los amigos de Frank estaban de luto, Wolf pareció tomar el control inmediato del proceso de producción y siguió adelante como si nada hubiera pasado. Este cambio repentino en el liderazgo, aunque tal vez sea comprensible dadas las circunstancias, les pareció algo extraño a quienes habían presenciado el estrecho vínculo que compartían los dos hombres. No pasó mucho tiempo antes de que surgiera una revelación inquietante: la muerte de Frank, inicialmente atribuida a un derrame cerebral, fue en realidad el resultado de un envenenamiento. La revelación provocó conmoción en todo el mundo. Recolectores Americanos base de fans, a medida que se hizo cada vez más claro que la muerte de Frank no fue un accidente. A medida que la investigación se profundizó, las autoridades comenzaron a descubrir nuevos hechos inquietantes. El foco de sospecha pronto se centró en Mike Wolf, quien había sido una de las últimas personas en ver a Frank con vida. Se inició una investigación federal para examinar las circunstancias que rodearon la muerte de Frank, y lo que descubrieron los investigadores fue profundamente preocupante. La investigación comenzó a reconstruir una cronología de los acontecimientos que condujeron a la hospitalización de Frank. Se reveló que Mike Wolf había visitado la casa de Frank apenas unas horas antes de que comenzaran los síntomas similares a los de un derrame cerebral. Según personas cercanas a Frank, los dos hombres habían compartido una cena tranquila esa noche, una ocasión rutinaria y relajada después de una larga semana de filmación. Pero a medida que avanzaba la noche, Frank comenzó a sentirse mal. A las pocas horas, lo llevaron de urgencia a la sala de emergencias en estado crítico. Lo que hizo sonar la alarma para los investigadores no fue solo el momento de la visita de Wolf, sino el hecho de que tenía acceso frecuente a la casa y a las pertenencias personales de Frank.
Los expertos forenses pronto descubrieron evidencia inquietante en el botiquín de Frank, frascos de medicamentos que habían sido manipulados. Lo más alarmante, las huellas dactilares de Wolf se encontraron en frascos que contenían el mismo veneno que se había descubierto en el cuerpo de Frank. Esta impactante evidencia planteó serias dudas sobre la verdadera naturaleza de su amistad y lo que había sucedido en los días previos a la muerte de Frank. A medida que avanzaba la investigación, la atención se centró en el posible motivo de Wolf. A primera vista, parecía que él y Frank tenían una amistad sólida y duradera, construida sobre años de experiencias compartidas, viajes por el país y descubrimiento de tesoros escondidos. Pero a medida que se fueron quitando las capas, quedó claro que debajo de esta superficie, las tensiones habían estado latentes durante bastante tiempo. Wolf tenía un interés financiero sustancial en el éxito de Recolectores Americanos, y con Frank ahora fuera de escena, Wolf podía obtener el control total sobre la dirección futura del programa. El cambio en la dinámica de poder fue palpable y muchos comenzaron a preguntarse, ¿fue esta repentina aceleración del éxito comercial del programa resultado de un dolor natural, o había algo más siniestro en juego? A medida que la investigación descubrió detalles más preocupantes, la narrativa de rivalidad entre los dos hombres comenzó a tomar forma. Mientras Recolectores Americanos su popularidad se había disparado, el creciente dominio de Mike Wolf en el centro de atención había empujado a Frank a un segundo plano sin darse cuenta. Tanto los fanáticos como los conocedores notaron los cambios sutiles en su dinámica. La asociación que alguna vez fue igualitaria se había vuelto cada vez más desigual, con Wolf ocupando un lugar central mientras Frank luchaba con su salud. Lo que alguna vez había sido una relación armoniosa ahora parecía estar desmoronándose, lo que generó sospechas de que la muerte de Frank podría no haber sido tan inocente como parecía inicialmente. El último punto de inflexión se produjo cuando los investigadores obtuvieron acceso a los registros médicos y a los informes toxicológicos de Frank. Aunque la muerte de Frank fue inicialmente etiquetada como un derrame cerebral, la autopsia reveló una verdad diferente y mucho más escalofriante. La sangre de Frank contenía altos niveles de sustancias que no se encontraban en ninguno de los medicamentos recetados que había estado tomando, y estas sustancias químicas generalmente se asociaban con envenenamiento intencional. Se llamó a toxicólogos forenses para analizar los hallazgos y su conclusión fue condenatoria: Frank Fritz había sido envenenado, probablemente en los días previos a su muerte. A medida que la investigación avanzaba hacia su fase crítica, todas las miradas se dirigieron a Mike Wolf. El FBI examinó cuidadosamente cada uno de sus movimientos, sus comunicaciones y sus acciones en los días previos a la muerte de Frank. Lo que descubrieron fue profundamente preocupante. Wolf había estado en contacto constante con Frank durante sus últimos días, y ciertos mensajes de texto enviados pocas horas antes de la hospitalización de Frank plantearon serias preocupaciones. En un escalofriante mensaje, Wolf escribió: «Yo me encargaré de las cosas de ahora en adelante. ¿Es mi momento?». Esta declaración, que alguna vez se consideró un comentario casual, ahora parecía tener un significado mucho más oscuro en el contexto de la investigación. El caso de la muerte de Frank Fritz, que alguna vez pareció un trágico accidente, ahora se había convertido en una investigación de asesinato en toda regla. Lo que alguna vez fue la historia de dos amigos que descubren los tesoros de Estados Unidos ahora estaba envuelta en misterio, rivalidad y traición. La investigación del FBI pronto revelaría si Mike Wolf había desempeñado un papel mucho más siniestro en la muerte de Frank y si su repentino ascenso al control de Recolectores Americanos estaba ligado a un motivo mucho más oscuro. El mundo de los reality shows acababa de descubrir su secreto más oscuro. Las crecientes sospechas del FBI llegaron a un punto crítico cuando descubrieron una serie de mensajes de voz enviados por Fritz a su familia antes de su muerte. En estas grabaciones, Fritz expresó sus profundas inseguridades, revelando una sensación de malestar en torno a su coanfitrión, Mike Wolf, y mencionando la inmensa presión que sentía por parte de sus colegas. Esta presión, confesó, le había llevado incluso a plantearse alejarse del espectáculo. Aunque Fritz no explicó explícitamente las razones de su angustia, su tono y el contenido de sus mensajes insinuaban claramente el peligro que se avecinaba en su vida personal y profesional. Armado con una montaña de pruebas, incluidos resultados toxicológicos, rastros biológicos, comunicaciones personales y mensajes crípticos, el FBI estaba preparado para llevar a Mike Wolf a una segunda ronda de interrogatorios. Esta vez, sin embargo, el comportamiento de Wolf fue marcadamente diferente de la actitud cooperativa que había mostrado durante la primera entrevista. A medida que los investigadores se acercaban cada vez más a la verdad, Wolf se puso cada vez más a la defensiva y se cerró, especialmente cuando se le preguntó sobre sus interacciones finales con Fritz.
Pero con cada prueba que se presentaba, sus explicaciones se volvían menos convincentes, dejando una creciente sensación de duda sobre su inocencia. A pesar de sus repetidas negaciones, alegando que su relación con Fritz no había sido más que una estrecha amistad, la trayectoria de la investigación contó una historia mucho más compleja. A medida que los investigadores profundizaron en los detalles, comenzó a surgir una narrativa más oscura, llena de motivos, oportunidades y señales de un cálculo cuidadoso. Lo que inicialmente se había percibido como una pérdida personal trágica ahora se estaba revelando como el desmoronamiento de una conspiración de gran alcance arraigada en el poder, la reputación y la traición. La investigación criminal había conmocionado a la base de fans de Recolectores Americanos, planteando preguntas críticas sobre el futuro del programa. ¿Marcaría esto el final de un querido legado televisivo o sería simplemente el primer capítulo de una historia aún más siniestra? Mike Wolf, considerado durante mucho tiempo como el corazón y el alma de Recolectores Americanos, había sido una parte integral del éxito del programa. Junto a Frank Fritz, el dúo había forjado una marca única y carismática que capturó los corazones de los espectadores de todo el país. Sus aventuras, atravesar el país para descubrir tesoros escondidos en almacenes olvidados, los habían convertido en figuras queridas en el mundo de las antigüedades y los objetos de colección. Para el público, Mike siempre había parecido la personificación del anfitrión ideal, encantador, informado y perpetuamente entusiasta. Sin embargo, la imagen pulida que Wolf había creado cuidadosamente para sí mismo ahora estaba comenzando a resquebrajarse, revelando una historia mucho más oscura y preocupante. Después de la muerte de Frank Fritz, Mike rápidamente dio un paso al frente, presentándose como un amigo afligido. Sus sentidas publicaciones en las redes sociales y sus conmovedores artículos conmemorativos despertaron profundas emociones entre los fanáticos, mientras recordaba con nostalgia sus experiencias compartidas y el vínculo especial que se había desarrollado durante años de trabajo juntos. Pero a medida que los investigadores comenzaron a desvelar las capas de sus acciones, el panorama empezó a cambiar. Lo que inicialmente había parecido un dolor genuino ahora estaba bajo escrutinio, y crecían las sospechas de que la demostración exterior de dolor de Mike era más un acto que una respuesta sincera a la pérdida de su pareja. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran nuevos detalles que pintaron un panorama preocupante de su comportamiento durante este momento crítico. En lugar de centrarse en apoyar a su afligido coprotagonista o ofrecer consuelo a su familia, se vio a Mike reuniéndose con productores y ejecutivos para discutir el futuro de Recolectores Americanos, pocos días después de que Frank fuera hospitalizado. Según fuentes cercanas a la situación, la principal preocupación de Mike parecía ser asegurar su propia posición en el programa, salvaguardar sus intereses comerciales y garantizar que el Recolectores Americanos la marca permaneció intacta, independientemente de la salud de Frank. El FBI, adoptando un enfoque multifacético, comenzó a entrevistar a personas que habían trabajado estrechamente con ambos hombres, recopilando declaraciones de familiares y amigos. Lo que descubrieron pintó el retrato de un hombre que, tras la enfermedad de su pareja, estaba más centrado en mantener el control del programa que en apoyar a su viejo amigo en sus luchas. A medida que los investigadores profundizaron en la situación financiera de Mike, comenzó a surgir una imagen más clara. En los últimos años, Recolectores Americanos se había convertido en una franquicia lucrativa, pero a medida que la salud de Frank comenzó a deteriorarse, la dinámica financiera del programa tuvo que ajustarse. Frank se retiró gradualmente de las operaciones diarias, mientras Mike asumió un papel más destacado, no solo como presentador, sino como la fuerza impulsora detrás del lado comercial del programa. Ahora estaba tomando decisiones clave con respecto a contratos, patrocinios y expansión, agregando una capa de responsabilidad que antes no había asumido solo. Sin embargo, detrás de este éxito, habían comenzado a acumularse tensiones financieras. Mike se enfrentaba a una importante deuda personal, resultado de una serie de inversiones fallidas y malas decisiones comerciales. Esta presión se hacía más visible a medida que la condición de Frank empeoraba. Amigos y familiares informaron que Mike se había vuelto cada vez más irritable y ansioso, aparentemente consumido por el peso de sus problemas financieros. Estas tensiones externas plantearon una pregunta inquietante: las crecientes presiones financieras de Mike habían contribuido a un cambio en sus prioridades, empujándolo a ver la enfermedad a largo plazo de Frank como una carga y una oportunidad potencial. A medida que avanzaba la investigación, el FBI descubrió nuevas pruebas sorprendentes. Los documentos financieros revelaron que Mike había estado luchando con sus deudas, sus inversiones habían fracasado y sus finanzas personales estaban en desorden. La creciente presión era evidente para quienes lo rodeaban.
La investigación también expuso un posible motivo: si Frank ya no podía participar en Recolectores Americanos, Mike tendría control total sobre el programa, solidificando aún más su posición y poder financiero. La investigación dio un giro escalofriante cuando los informes de toxicología revelaron que la muerte de Frank no fue del todo natural. Los resultados indicaron niveles anormalmente altos de un compuesto tóxico en su torrente sanguíneo, sustancias que no formaban parte de ningún plan de tratamiento conocido para su afección médica. La presencia de estas toxinas hizo saltar las alarmas, sugiriendo la posibilidad de envenenamiento. A medida que se acumulaban más pruebas, desde mensajes de texto estratégicos hasta signos de manipulación en las relaciones de Mike con quienes lo rodeaban, surgió la pregunta: ¿alguien había eliminado intencionalmente un obstáculo para obtener ganancias financieras? Se consideró el trágico declive de Frank no como una pérdida, sino como un posible trampolín hacia un mayor poder. La respuesta a estas preguntas y las impactantes revelaciones que siguieron convirtieron la investigación en un espectáculo público. A medida que surgieron más detalles, la pregunta pasó de si Mike podría estar implicado en la muerte de Frank a qué tan profunda podría ser la conspiración. Los hallazgos del FBI solo han arañado la superficie, sugiriendo que las oscuras corrientes subterráneas de Recolectores Americanos puede ser mucho más complejo y siniestro de lo que nadie jamás imaginó. La investigación dio un giro sorprendente cuando los investigadores descubrieron una serie de mensajes de texto inquietantes intercambiados entre Mike Wolf y personas de su círculo íntimo pocos días antes de que Frank fuera hospitalizado. Estos mensajes, que inicialmente habían sido pasados por alto, ahora tenían un significado crítico. Uno de los mensajes de texto más alarmantes, enviado solo unos días antes de la hospitalización de Frank, parecía sugerir un plan para la vida después de Frank, incluso antes de que se desarrollara la tragedia. El momento y el contenido de estos mensajes plantearon preguntas inquietantes sobre si Mike había estado planeando un futuro sin su socio de toda la vida mucho antes de su muerte. A medida que los investigadores profundizaron en las comunicaciones privadas entre Mike y Frank, notaron un marcado cambio en el tono de sus conversaciones. Fritz, luchando con el deterioro de su salud, comenzó a expresar preocupación porque se estaba convirtiendo en una carga para el programa y para Mike. Sin embargo, a pesar de la evidente angustia de Fritz, las respuestas de Mike parecían carecer de la compasión genuina que uno esperaría de alguien que había compartido años de estrecha colaboración con él. En cambio, la atención parecía estar en el deseo de Mike de preservar el control del programa, lo que llevó a los investigadores a preguntarse si Mike había visto la enfermedad de Frank como una oportunidad para asegurar su propio futuro. La investigación se intensificó cuando los registros financieros revelaron que las finanzas personales de Mike estaban en crisis. Los negocios fallidos y la creciente deuda le habían pasado factura y su comportamiento se volvió más errático y tenso. Familiares y amigos notaron que parecía menos preocupado por el bienestar de su pareja y más centrado en cómo la situación podría afectar su propia carrera. Mike vio el deterioro de la salud de Frank como una oportunidad para consolidar su control sobre Recolectores Americanos. El punto de inflexión en la investigación se produjo con la publicación del informe toxicológico de Frank Fritz, que reveló rastros de una sustancia tóxica en su organismo. Esto planteó la posibilidad de que Fritz hubiera sido envenenado, y la investigación rápidamente giró hacia el examen del papel de Mike en la muerte. En un giro sorprendente, el FBI descubrió que las huellas dactilares de Mike se encontraron en varios viales que contenían el veneno, almacenados en el gabinete personal de Frank. Este descubrimiento añadió una escalofriante capa de evidencia que vinculaba a Mike directamente con el crimen. A medida que se desarrolló la investigación, la cronología de las visitas de Mike a la casa de Frank se volvió crucial. Su presencia en momentos clave previos a la hospitalización de Frank, combinada con el descubrimiento del veneno, sugirió un plan deliberado. Sin embargo, el FBI necesitaba algo más que pruebas circunstanciales para presentar un caso. Dirigieron su atención a los registros de comunicación de Mike, mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas, todos los cuales parecían revelar un patrón preocupante de pensamiento estratégico, ya que Mike parecía estar preparándose para la vida sin Frank mucho antes de que ocurriera la tragedia. En particular, un mensaje de texto enviado horas antes de la hospitalización de Frank parecía confirmar que Mike se había estado posicionando para el futuro. En el mensaje, habló de la necesidad de prepararse para lo que estaba por venir y expresó su preocupación de que la salud de Frank se estuviera convirtiendo en un obstáculo para el éxito del programa. Ya no era una simple declaración de preocupación, parecía un reconocimiento frío y calculado de que el espectáculo debía continuar, incluso a costa de la salud de Frank. Además,
Los correos electrónicos entre Mike y los productores del programa revelaron discusiones sobre la reestructuración del programa en caso de que Frank ya no pudiera participar. Estos intercambios fríos y profesionales mostraban un marcado contraste con la camaradería que Mike había compartido alguna vez con Frank. A medida que se acumuló la evidencia, quedó claro que las acciones de Mike habían sido impulsadas por un deseo de control y ganancia financiera. Ahora quedaban preguntas. ¿Creía Mike que destituir a Frank le permitiría tomar el control total de Recolectores Americanos? ¿O era parte de un plan más amplio para el avance personal y profesional? Con cada revelación, la investigación sobre la muerte de Frank Fritz continuó desarrollándose, llamando la atención no solo sobre la cuestión del juego sucio sino también sobre el sombrío mundo de la televisión, la fama y la ambición financiera. Lo que alguna vez fue un programa querido ahora se encontraba en el centro de una historia trágica e inquietante, con preguntas que tal vez nunca se respondan por completo. La revelación más sorprendente llegó en forma de un mensaje de voz dejado por Fritz a alguien cercano a él, grabado pocos días antes de ser hospitalizado. En el mensaje, Fritz expresó una gran preocupación por la actitud y el comportamiento de Wolf, insinuando sentimientos de presión, sospecha de haber sido retirado del programa y una creciente sensación de haber sido dejado de lado. Si bien el tono del mensaje de voz era algo ambiguo, los investigadores rápidamente lo identificaron como evidencia psicológica crucial, una que sugería que Fritz tenía una premonición del peligro que se avecinaba. Mientras el FBI reconstruía meticulosamente la cronología de los acontecimientos, examinaba los informes toxicológicos y los comparaba con los correos electrónicos, mensajes de texto y mensajes de voz de Fritz, una narrativa escalofriante comenzó a tomar forma. Mike Wolf parecía tener tanto el motivo como los medios para orquestar la eliminación de su compañero de toda la vida. La defensa, sin embargo, intentó desacreditar las pruebas, descartando las huellas dactilares como una mera coincidencia y afirmando que los mensajes de texto fueron sacados de contexto. Sin embargo, la creciente evidencia, que va desde informes toxicológicos hasta documentos financieros, erosionó lenta pero seguramente la credibilidad del argumento de la defensa. La imagen de un hombre impulsado no por la amistad, sino por la ambición y un incesante deseo de control, se volvió cada vez más innegable. Durante un tiempo, la investigación pareció apuntar directamente a Mike Wolf como la figura central de la trama. Sin embargo, surgió un giro inesperado cuando el nombre Rick Harrison, la estrella de estrellas de empeño, apareció en los expedientes del caso. Al principio, la conexión de Harrison con la situación parecía tenue. Aunque era una figura muy conocida en los reality shows y alguien que ocasionalmente socializaba con el Recolectores Americanos tripulación, Harrison no estuvo directamente involucrado en sus operaciones. Pero a medida que se desclasificaron más documentos, se hizo evidente que su relación con el caso, y su conexión con Wolf, era mucho más profunda de lo que cualquiera podría haber imaginado. El gran avance se produjo cuando el FBI descubrió una serie de mensajes de texto intercambiados entre Rick Harrison y Mike Wolf. A primera vista, las conversaciones parecían ser nada más que dos personalidades famosas que se desahogaban sobre las presiones de la industria del entretenimiento. Harrison ofreció consejos sobre cómo afrontar el estrés de estar en el ojo público y compartió sus propias experiencias desde el estrellas de empeño colocar. Sin embargo, a medida que la investigación profundizó, el tono de sus intercambios comenzó a adquirir un tono más oscuro. Un mensaje, enviado pocos días antes de la repentina e inesperada muerte de Frank Fritz, sorprendió a los investigadores como particularmente significativo. Cuando se analizan en el contexto de la muerte de Fritz y los acontecimientos posteriores, estas palabras ya no parecen ser simples palabras de aliento. En cambio, insinuaron un trasfondo mucho más calculado y siniestro. A medida que avanzaba la investigación, el FBI empezó a sospechar cada vez más de la naturaleza de la relación de Harrison y Wolf. Ya no parecía ser una mera camaradería, sino que insinuaba una alianza impulsada por un deseo compartido de dominar el espectáculo y fortalecer sus propias posiciones de poder. A medida que profundizamos en la situación personal y financiera de Harrison revelamos una tensión financiera cada vez mayor, la verdadera naturaleza de su relación con Wolf comenzó a generar preguntas. ¿Era su conexión simplemente de amistad, o había en juego una estrategia más calculada, una que implicaba una manipulación cuidadosa de la relación? ¿Recolectores Americanos franquicia? Algunos de los mensajes intercambiados entre Harrison y Wolf revelaron un alarmante interés en el bienestar de Recolectores Americanos durante el deterioro de la salud de Fritz. Harrison parecía ansioso por asegurar el futuro del programa, al mismo tiempo que ofrecía sugerencias estratégicas sobre cómo manejar la situación, en caso de que Fritz ya no pudiera continuar en el programa.
Estas conversaciones sugirieron que a Harrison no solo le preocupaban los negocios, más bien, indicaron un deseo de asegurar su propio poder e influencia personal en caso de que el estatus de Fritz dentro del programa se volviera insostenible. Lo más preocupante de todo, sin embargo, fueron los indicios de que Harrison era plenamente consciente de las crecientes frustraciones de Mike Wolf con Frank Fritz, mucho antes del trágico suceso. Cuando se examinó en detalle la cronología de los acontecimientos, se mostró un cuadro de esfuerzos cuidadosos y coordinados entre los dos hombres, acciones encaminadas a preservar su dominio absoluto sobre el planeta. Recolectores Americanos Imperio, sin importar el costo humano. Si bien Wolf claramente se beneficiaría al máximo de la salida de Fritz, el papel de Harrison en la situación seguía siendo un misterio. ¿Fue un mero observador arrastrado por la marea de los acontecimientos, o fue un participante activo en un plan más amplio para remodelar el futuro del programa? A medida que la investigación se profundizó, comenzaron a circular teorías que sugerían que Harrison podría haber desempeñado un papel más integral en las decisiones detrás de escena que finalmente llevaron a la caída de Fritz. ¿Estuvo involucrado en impulsar cambios drásticos en la dinámica interna del programa? La evidencia comenzó a sugerir que Harrison, a pesar de su éxito aparente en Estrellas de Empeño, puede haber sido impulsado por las mismas presiones financieras que lo obligaron a repensar su posición en el mundo de los reality shows. Mantener un programa exitoso como Estrellas de Empeño requiere importantes recursos. A medida que la situación financiera de Harrison se volvió cada vez más precaria, la idea de asegurar su control sobre Recolectores Americanos puede haber parecido una estrategia necesaria para preservar su imperio. En última instancia, la pregunta central era, ¿por qué Rick Harrison arriesgaría todo, su carrera, su reputación y su imagen pública, al emprender un curso de acción tan peligroso? La respuesta, especularon los investigadores, podría residir en el miedo de Harrison a perder el imperio por el que había trabajado tan duro. En el mundo de los reality shows, donde la participación de la audiencia y los ratings lo son todo, incluso el más mínimo signo de inestabilidad puede significar un desastre. En un entorno así, resulta muy fácil ver cómo actuar sin piedad podría percibirse como una medida necesaria para sobrevivir. La investigación sobre la muerte de Frank Fritz se ha vuelto más compleja y la participación de Rick Harrison ahora arroja una sombra sobre todo el caso. Si bien Mike Wolf parece claramente ser el autor intelectual, el papel de Harrison es innegable. Ha surgido evidencia que muestra que Harrison no fue solo un espectador pasivo en los eventos que rodearon la muerte de Fritz, animó activamente a Wolf a perseguir sus objetivos, independientemente de las devastadoras consecuencias. Ambos hombres tenían un fuerte motivo para asegurar el futuro de Recolectores Americanos, y ese deseo de proteger su programa y su estatus se convirtió en una fuerza abrumadora, una fuerza que finalmente le costó la vida a Frank Fritz. A medida que avanzaba el juicio, la atención del público se centró en Mike Wolf, quien ahora enfrentaba graves cargos de asesinato. La sala del tribunal se convirtió en el campo de batalla de un drama legal de alto riesgo, en el que Wolf intentaba defenderse de la creciente evidencia de su participación en la muerte de Fritz. La defensa, aunque refutó enérgicamente los cargos, encontró cada vez más difícil contrarrestar el peso de las pruebas. Mientras tanto, la fiscalía se centró en las inconsistencias en el testimonio de Wolf, así como en las acciones y comportamientos sospechosos antes y después de la muerte de Fritz. Entre las pruebas clave se encontraba una serie de mensajes de texto intercambiados entre Wolf y el personal de producción, que revelaron que Wolf parecía más preocupado por el futuro del programa que por el bienestar de Fritz. Estos mensajes plantearon preguntas importantes, ¿eran simplemente preparativos para una Recolectores mundo sin Fritz, o apuntaban a una conspiración más profunda y siniestra? La evidencia adicional, incluidas las huellas dactilares de Wolf encontradas en viales clave y los resultados de toxicología que muestran signos de envenenamiento, solo profundizaron las sospechas en torno a su papel. Las grabaciones de audio del propio Fritz corroboraron aún más la teoría de que su relación con Wolf se había deteriorado hasta el punto de ruptura. A pesar de la abrumadora evidencia, Wolf mantiene su inocencia y afirma que nunca tuvo la intención de dañar a su pareja de toda la vida. El jurado, sin embargo, se enfrenta a una decisión difícil. Si bien las vacilaciones de Wolf en su testimonio lo han convertido en un objetivo principal para la acusación, el verdadero motivo detrás de sus acciones sigue siendo difícil de alcanzar. Con cada nueva evidencia que surge, el misterio de la muerte de Frank Fritz se acerca cada vez más a su resolución. A medida que avanza la investigación, queda más claro que las poderosas fuerzas en juego en el mundo de los reality shows, donde la ambición y el beneficio personal a menudo superan a la lealtad y la amistad, pueden haber sido un factor determinante en los trágicos acontecimientos que se desarrollaron.
Se espera que testifiquen más testigos, incluida su vieja amiga Susan Thompson, cuyas ideas sobre la problemática relación de Fritz y Wolf han cautivado al público. El drama judicial está lejos de terminar. El testimonio de Thompson, junto con pruebas forenses críticas de expertos como la doctora Olivia Miller, quien confirmó que Fritz fue envenenado, podrían proporcionar las piezas finales del rompecabezas. Al final, el juicio no se trata solo de descubrir la verdad detrás de la muerte de un hombre, también es una ventana al despiadado mundo de los reality shows, donde la búsqueda de fama, poder y control puede llevar a las personas a correr riesgos inimaginables. La serie de testimonios y la creciente evidencia revelaron gradualmente una relación profundamente tensa, no solo entre Fritz y Wolf, sino también en la intersección del dinero, el poder y las difíciles decisiones que los acompañaron. Cada testigo que subió al estrado añadió otra capa a la historia, contribuyendo con piezas a una narrativa escalofriante sobre un hombre que haría todo lo posible para salvaguardar tanto su riqueza como su futuro. Cada declaración, cada nueva revelación, contribuyó al drama que se desarrollaba y que puso de relieve la ambición humana, la traición y la peligrosa dinámica de los negocios de alto riesgo. A medida que avanzaba el juicio, finalmente llegó el momento en que Mike Wolf dio un paso al frente y brindó su testimonio. El equipo de la defensa esperaba que las palabras de Wolf demostraran su inocencia y lo reformularan como un amigo devoto, alguien leal a Frank Fritz, incluso frente a una intensa presión. Sin embargo, la realidad que surgió durante su testimonio estuvo lejos de lo que esperaba la defensa. Wolf ya no era el compañero cálido y afable, sino que se presentaba como un hombre defensivo, calculador y evasivo, un marcado contraste con el hombre que su equipo había retratado. El jurado, que había estado escuchando atentamente el proceso, se encontró reconsiderando sus impresiones anteriores con cada palabra que pronunciaba Wolf. El juicio, que alguna vez fue sencillo, ahora comenzó a adquirir un tono más complejo y dramático. Se cuestionaron los motivos, poco a poco surgieron señales de traición y las acciones de Wolf comenzaron a parecer más deliberadas y egoístas que nunca. El caso parecía tejer una narrativa tan intrincada como convincente, dejando a todos preguntándose si la verdad detrás de la prematura muerte de Frank Fritz alguna vez saldría a la luz. El testimonio de Wolf en particular se convirtió en un punto focal de dudas y contradicciones. A pesar de su firme insistencia en que no tuvo nada que ver con la muerte de Fritz, presentándose a sí mismo como un amigo que actuaba en el mejor interés de Fritz, la fiscalía poco a poco fue desentrañando las inconsistencias en su relato. Piezas clave de evidencia física, como los informes de toxicología, las huellas dactilares en los viales e incluso mensajes de texto cuestionables enviados por Wolf en los días previos a la hospitalización de Fritz, pintaron un cuadro que Wolf no pudo explicar fácilmente. Cuando se le preguntó directamente si alguna vez había envenenado a Fritz, sus respuestas carecieron de la firmeza y confianza que esperaba el jurado. La fiscalía utilizó hábilmente esto para construir un retrato de un hombre impulsado por deseos egoístas, avaricia, envidia y una intensa necesidad de mantener el control de la franquicia American Pickers. A medida que más testigos subieron al estrado y se acumularon las pruebas, el caso contra Wolf comenzó a adquirir mayor atención. El jurado construyó lentamente una teoría sobre el motivo, la oportunidad y los medios por los cuales Wolf podría haber orquestado la muerte de su socio de toda la vida. Sin embargo, como ocurre con cualquier caso de alto perfil, el camino hacia la condena estaba lejos de ser seguro. El escepticismo siguió siendo una sombra que se cernía sobre el proceso, dejando espacio para que la defensa potencialmente presentara un contraargumento lo suficientemente fuerte como para influir en la decisión final del jurado. Un elemento clave del caso que implicó aún más a Wolf fue la evidencia digital que surgió a lo largo de la investigación. Si bien las pruebas físicas y los testimonios de los testigos fueron fundamentales, fueron los mensajes digitales ocultos, mensajes de texto, correos electrónicos e intercambios en las redes sociales, los que proporcionaron una visión crucial del estado mental de Wolf y sus verdaderos motivos. Estos mensajes, una vez descubiertos, pintaron una imagen inquietante de alguien que se había estado preparando para un futuro sin Frank Fritz durante algún tiempo. Uno de los primeros mensajes que llamó la atención de los investigadores fue un texto enviado por Wolf a un asistente de producción pocos días antes de la hospitalización de Fritz. El mensaje decía: necesitamos estar preparados para lo peor si Frank no puede recuperarse. A primera vista, esto podría haber parecido un comentario inocente, una simple preocupación comercial. Sin embargo, para los investigadores, indicaba mucho más, una preparación calculada, casi como si Wolf ya se hubiera resignado a la idea de que Fritz ya no sería parte del espectáculo.
Argumentaron que esto no era simplemente una cuestión de negocios, sino una indicación de que el control de Wolf sobre el futuro de recolectores americanos era su máxima prioridad, incluso a expensas del bienestar de su amigo. Otros mensajes del teléfono de Wolf demostraron aún más su creciente frustración con Fritz. Justo antes de la hospitalización de Fritz, Wolf habló abiertamente sobre el futuro del programa, llegando incluso a sugerir que tal vez tendrían que seguir adelante sin él. Un texto particularmente escalofriante enviado pocas horas antes de la hospitalización de Fritz decía: «Es hora de que avancemos, y Frank está en el camino. Si algo le sucede, estamos listos para tomar el control». Esta sorprendente declaración generó serias preocupaciones para los investigadores. Parecía como si Wolf ya hubiera anticipado la posible caída de Fritz y se hubiera preparado para la posibilidad de hacerse cargo del programa. Si bien la defensa intentó argumentar que estos textos no reflejaban más que las presiones del trabajo, el jurado no pudo ignorar el patrón creciente en el comportamiento de Wolf. Cada vez estaba más claro que Wolf no estaba simplemente reaccionando a las tensiones de la situación, estaba planeando con anticipación, posicionándose para tener el control total. La evidencia digital, una vez reunida, reveló más que un simple plan de negocios, reveló a un hombre que estaba dispuesto a sacrificar la amistad, la lealtad y la confianza en aras de un beneficio personal. Los correos electrónicos enviados por Wolf a sus socios comerciales reforzaron esta narrativa, indicando que había estado sentando activamente las bases para un futuro en el que recolectores americanos continuaría sin Fritz. Estos correos electrónicos, aunque tenían más tacto que los mensajes de texto, aún mostraban una clara intención de afirmar el control sobre la marca, independientemente de la participación de Fritz. Ya no se trataba solo de negocios, se trataba de una lucha de poder, una lucha en la que Wolf estaba decidido a salir victorioso. Juntos, todos estos factores pintaron la imagen de un hombre profundamente comprometido en mantener el control de su imperio. Pero más allá de las decisiones comerciales, quedó claro que también había fuerzas emocionales en juego: la codicia, los celos y el miedo a perder lo que tanto había trabajado para construir. A medida que aumentaban las pruebas, parecía cada vez más probable que las acciones de Mike Wolf estuvieran impulsadas por una combinación de ambición, miedo y voluntad de hacer lo que fuera necesario para proteger su futuro. El caso contra él se estaba construyendo, pero la pregunta seguía siendo: ¿será suficiente para obtener una condena? La muerte de Fritz había conmocionado al mundo, pero también reveló una lucha más profunda y oscura bajo la superficie de recolectores americanos. Lo que alguna vez fue un programa muy querido sobre la búsqueda de tesoros, se había transformado en un campo de batalla de alto riesgo, donde el dinero no era solo una herramienta, sino la fuerza impulsora detrás de cada decisión. Con recolectores americanos disfrutando de un éxito masivo, generando ingresos por ratings de televisión, productos y asociaciones, la presión para mantener ese éxito se había vuelto casi insoportable. Al principio, Wolf y Fritz trabajaron juntos para convertir el espectáculo en el fenómeno cultural en el que se convirtió. Pero a medida que pasó el tiempo, su relación se volvió tensa, particularmente a medida que se expandía el papel de Wolf en el negocio. Con una creciente participación en patrocinios, acuerdos de mercadería y nuevas empresas, Wolf se arraigó más profundamente en el éxito del programa. Fritz, por otro lado, enfrentaba problemas de salud y una creciente sensación de marginación. Este cambio de poder no fue solo personal, fue financiero. Fritz, que alguna vez había sido el corazón apasionado del espectáculo, ahora se encontraba marginado. Sus frustraciones aumentaron cuando vio que el programa evolucionaba hacia algo que ya no lo necesitaba de la misma manera. Wolf, por su parte, parecía cada vez más dispuesto a cortar los lazos con Fritz si eso significaba mantener su control sobre recolectores americanos. La evidencia digital reveló esta creciente tensión con detalles escalofriantes, mostrando que Wolf estaba haciendo planes activamente para seguir adelante sin su socio de toda la vida. Lo que alguna vez fue una amistad basada en objetivos compartidos y un amor mutuo por las antigüedades se había convertido en una feroz rivalidad. Con la creciente ambición de Wolf y el creciente resentimiento de Fritz, los dos estaban en un rumbo de colisión que cambiaría el futuro de recolectores americanos para siempre. A medida que su relación se deterioraba, las líneas entre la competencia profesional y la traición personal comenzaron a desdibujarse, preparando el escenario para los trágicos acontecimientos que se desarrollarían. Al final, quedó claro que para Mike Wolf lo que estaba en juego no era solo preservar un programa de televisión, sino asegurar su futuro y su legado. Y si eso significaba eliminar por completo a Fritz de la ecuación, que así sea. A medida que avanzaba la investigación, se hizo evidente que la batalla entre la ambición personal y la amistad tendría consecuencias de gran alcance,
que nadie podría haber predicho. La respuesta a si la ambición de Wolf lo llevaría a eliminar a Fritz de una vez por todas sigue siendo incierta, pero una cosa está clara, el precio del éxito en el mundo de los reality shows es mucho más alto de lo que cualquiera podría haber imaginado. Gracias por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Esperamos que las ideas compartidas hoy le ofrezcan una comprensión más profunda de las complejidades detrás de la historia. Recuerde darle me gusta, suscribirse y compartir para ayudarnos a brindarle contenido más valioso. Esperamos verte en el próximo.